Buenas tardes. En las últimas ediciones hemos querido contar con la presencia de científicos nacidos en Alcoy o en las comarcas más cercanas, porque los hay muchos y afortunadamente. Este es el caso de nuestro invitado de hoy, José Antonio Pons. Él es alcoyano y además vive en Alcoy. En la actualidad es profesor del área de astronomía y astrofísica y desde el 2008 es director del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Alicante. Ha trabajado en el Departamento de Física de la Universidad del Estado de Nueva York y en la Universidad de Roma La Sapienza. Ha sido investigador del programa Ramón y Cajal para la reincorporación de científicos al Sistema Español de Ciencia y Tecnología. Sus líneas de investigación se han centrado en la formación y evolución de las estrellas de neutrones y en la emisión de ondas gravitacionales. Ha publicado más de 80 artículos de investigación en revistas internacionales del máximo prestigio. Además, es el responsable español y miembro del Comité Director de la Red Europea de Investigación sobre Estrellas Compactas, COMSTARS. Esta tarde el profesor Pons nos va a presentar de forma divulgativa las ideas que hay detrás de la astronomía, de ondas gravitatorias y los retos tecnológicos que se deben superar. Así que muchas gracias, José Antonio, por aceptar nuestra invitación. Y bueno, como siempre, después de la charla habrá un turno de preguntas. Es poco habitual dar una charla de divulgación en casa, ¿no? Entonces hoy juego en casa, siempre lo juego fuera. Aunque el título os pueda asustar un poco, o a lo mejor os ha echado atrás aquello de relatividad general, ondas gravitatorias, esas cosas raras, bueno, voy a intentar bajar el nivel, hacerlo entendible, al menos para la mayoría, es mi intención, e intentaré daros una visión general, no solo de ondas gravitatorias, sino ponerlo un poco en contexto. Entonces he estructurado la charla de 4 bloques, digamos. Primero voy a hablar de cómo evolucionó la astronomía o cuáles son los retos tecnológicos que permitieron que la astronomía, la astrofísica durante el siglo XX cambiara y aprendiéramos mucho más del universo de las estrellas gracias a tener nuevas ventanas de observación, nuevas formas de poder mirar al universo. Lo usaré como introducción para hablar de las ondas gravitatorias, os contaré un poquito qué son, usando un lenguaje muy básico. Y luego os contaré cómo se intenta hoy en día construir aparatos, construir detectores, observatorios que puedan ver estas ondas gravitatorias que son una predicción de Einstein desde el siglo pasado. Y al final, bueno, pues al final hablaremos un poco de qué tipo de eventos o qué tipo de explosiones o de cosas en el universo podemos ver o entender con esta nueva ventana que vamos a poder abrir al universo. Bien, entonces, por empezar un poco poniendo las cosas en contexto, podríamos explicar, ¿no?, cómo evoluciona la astronomía en la historia de la humanidad, y una forma es que cada vez que hemos podido abrir una nueva ventana, una nueva forma de ver cosas en el universo, hemos aprendido mucho más, ¿no? Históricamente solo podíamos ver las estrellas a simple vista. La astronomía puede tener miles de años de historia, podemos ir a civilizaciones precolombinas, podemos ir a los astrónomos chinos, tienen datos y ya hay registros de que observaban ya las estrellas y hacían astronomía hace 3000 años, pero solo se podía hacer, obviamente, con el ojo humano. Vemos solo luz visible y lo vemos lo que nos permite nuestro ojo humano ver. Mucho más que ahora, podían ver mucho más que ahora, porque ahora la contaminación lumínica no nos deja ver casi nada al cielo. Basta que si alguno de vosotros habéis tenido la oportunidad de ir en medio de, no sé, un desierto en Nuevo México o en Australia o en algún sitio donde no haya luz, veréis que el cielo es radicalmente distinto del cielo que estamos acostumbrados a ver aquí, ¿no? Entonces era mucho más fácil. Y eso fue así durante miles de años. La primera revolución es debida a Galileo, que es el que construye el primer telescopio, aunque dicen que importa la idea de gente que había construido ya, había juntado 2 lentes en un tubo y demás, en el norte de Europa. Galileo es el que tiene la primera idea de decir, bueno, voy a construir un telescopio y voy a intentar ver las estrellas con esto. Y el poder aumentar tu visibilidad, tu precisión, tu rango de ver las cosas, 1 o 2 órdenes de magnitud, un factor 10 o 100, con un simple telescopio, eso ya fue una completa revolución y le permitió, entre otras cosas, detectar que Júpiter tenía lunas y muchas otras cosas que hasta el momento no había sido posible. Luego tenemos que esperar otros, no sé, 400 años o más, hasta que tenemos 300 y pico años, hasta que tenemos una nueva revolución. Y esa revolución es que empezamos a ver el universo no solo
con luz normal, luz visible, sino con ondas de radio. Y de repente alguien se da cuenta de que hay una antena que estaba puesta allí para otra cosa y detecta una señal periódica pulsante desde el universo que no sabemos lo que es. Al principio se hizo un poco de propaganda y se empezó a hablar incluso en periódicos americanos de Little Green Men, de pequeños hombrecillos verdes, los marcianos, que puede ser una señal de radio que me viene siempre a 1,3 segundos o 0,3 segundos periódicamente, tic, 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 esto no puede ser casualidad, ¿no? Y luego nos dimos cuenta que eso no, que eran un tipo de estrellas que son los pulsars que emitían en ondas de radio y que también veíamos esas ondas de radio. A continuación, dijo, bueno, pues vamos a ampliar esto y se empezó a ver en otras bandas que se llama del espectro electromagnético, ahora haremos un poquito de esto. Ahora se empezó a detectar cosas en infrarrojo, luego se pasó a detectar cosas en microondas, lo más conocido de microondas, lo más conocido de lo que es microondas, lo habéis oído en el telediario muchas veces, de cosas sobre la radiación de fondo de microondas, ¿no? Bueno, pues esto nos permite ver la estructura básica del universo primitivo. Y eso es observar no con luz visible, sino con microondas. Y muy recientemente ya, a finales del siglo XX, a partir de los finales de los 70, en los 80, ya fuimos capaces de crear los instrumentos, los detectores de rayos X o rayos gamma y abrir una nueva ventana que sería la astrofísica, lo que se llama astrofísica de alta energía. Entonces, bueno, cada uno de estos pequeños pasos significa un avance tecnológico en el cual el tener un nuevo instrumento, una nueva forma de ver el universo nos permite aprender. Para que os hagáis una idea de lo distinto que es ver en una banda a otra, ahí tenéis 3 imágenes, son las 3 del mismo objeto. ¿Alguien adivina qué es esto? El Sol, ¿eh? Es el Sol, pero tenemos el Sol, ¿cómo lo veríamos el Sol? En radio, arriba, en medio tenemos en infrarrojo y abajo lo tenemos en visible, con un filtro rojo, ¿no? Entonces, vemos que hay estructuras o cosas, manchas solares que se ven de una forma aquí, también se ven en el infrarrojo, tenemos mucha más estructura en el infrarrojo que en el visible, aquí no vemos todas estas zonas sombras aquí, y cuando vamos a radio vemos que hay puntos que están emitiendo mucho en radio y poco en otras bandas. Entonces, el poder ver distintas partes, distintos tipos de luz, nos permite aprender mucho. Esto, por ejemplo, es una imagen en rayos X. Cuando se ve la ventana en rayos X, pues pudimos observar estrellas. No, eso no es luz visible, son rayos transformados para verlo aquí, claro, obviamente en una foto con luz visible, pero es una imagen tomada en uno de los primeros satélites de rayos X. Y este objetito de aquí es la estrella de neutrones, que es un pulsar más cercana a la Tierra que se ha observado nunca. Es invisible, no se ve para nada en óptico porque es muy pequeña y muy débil, pero en rayos X es mucho más brillante que otras estrellas muy grandes que tiene al lado. Bien. Por repasar un poquito y fijar ideas, porque lo quiero hacer muy básico desde el principio, recuerdo, ¿no?, que la luz simplemente son ondas electromagnéticas, oscilaciones de un campo electromagnético que oscilan. Y lo único que distingue un tipo de radiación de otra es que tienen longitud de onda distinta, que tienen, si dibujáramos esa onda, pues la separación entre los distintos picos es muy larga o muy corta. Y eso cubre todo el rango del espectro electromagnético. Y eso puede ir desde las frecuencias más altas, que son longitudes de ondas muy grandes, de centenares de metros, de kilómetros, que nos meteríamos aquí en la zona de ondas de radio. Si tenemos ondas parecidas a las de radio, pero un poco más cortas, entonces nos metemos en la región de microondas. Si son aún más cortas, les llamamos infrarrojos. Si son aún más cortas, que son las que podemos ver con el ojo humano, lo llamamos visible. De ahí pasamos al siguiente, que es el ultravioleta, rayos X y las más energéticas, las de longitud de onda más corta, rayos gamma. Pero todo es lo mismo, todo es luz, pero que tiene una longitud de onda distinta. Por tanto, en principio, todo podría ser detectable. Claro, entonces, ¿por qué hemos empezado viendo una cosa y no otra y nos ha costado 3 o 4 mil años darnos cuenta de que, obviamente, la primera razón es, solo hemos empezado viendo con el ojo humano porque es lo que ve el ojo humano. Si tuviéramos un ojo de otro tipo de animal, que pudiéramos ver en infrarrojo, por ejemplo, como los gatos, pues entonces seguramente hubiéramos empezado a hacer astronomía en infrarrojo, aunque es más difícil por alguna razón que ahora comentaré, ¿no? Pero hay otra causa fundamental, que es que, claro, vivimos en la Tierra y tenemos la atmósfera encima, con lo cual la atmósfera no deja pasar por igual todas las longitudes de onda, afortunadamente, porque sabéis que si no nos bloquearan los ultravioleta, por ejemplo, pues no podría haber, o sea, la vida sería distinta o mucho más difícil, ¿no? Tanto la atmósfera filtra muchas de estas bandas. ¿Y dónde tenemos ventanas en la atmósfera? Pues tenemos una ventana en el visible, se extiende un poquito aquí la ventana también al infrarrojo, pero en la zona del infrarrojo ya hay zonas que vemos bien, zonas que no,
Es muy opaca a alta energía, no vemos nada aquí, la atmósfera afortunadamente filtra todos los rayos de alta energía. Aquí es opaca. Hay otra ventana en radio. En radio también nuestra atmósfera deja pasar ondas de radio. Por eso es fácil, o lo segundo que detectamos fueron ondas de radio, porque era donde estaba el agujero, donde se transmite bien la energía. Y luego las de radio de longitud muy grande de nuevo son bloqueadas. Entonces, claro, vivimos en la Tierra, estas son nuestras condiciones, por eso empezamos a ver unas cosas y otras. Cuando ya empezó la carrera espacial, podemos empezar a lanzar satélites arriba de la atmósfera y una vez los sacamos, estos sí, estos pueden medir en todas las otras bandas. ¿La causa por la que se empezó a medir o a observar objetos fue científica? Pues en realidad no. Como suele pasar siempre, son casualidades y como suele pasar siempre, la primera razón que mueve al hombre es militar, ¿no? En altas energías, las primeras detecciones son cuando los primeros satélites espías americanos y rusos los lanzan para espiarse los unos a los otros, sobre todo estaban en plena carrera nuclear y eran los años 60, 70 y querían ver si el otro estaba haciendo experimentos nucleares. Y de repente un día empiezan a detectar rayos gamma, que sería uno del resultado de tener una explosión nuclear. Entonces empiezan a acusarse los unos a los otros de que estáis haciendo pruebas nucleares y hemos quedado que no y demás. Hasta que comprueban datos, se ponen de acuerdo y dicen, no, esto no viene de abajo, viene de arriba, ¿no? Fue el primer estallido de rayos gamma que se detectó. Entonces, gracias a que algunos científicos pusieron un poco en razón a los políticos que enseguida estaban pensando que estaban intentando engañarse unos a otros, dijeron, no, no os preocupéis que no está nadie intentando hacer pruebas nucleares, viene de arriba. Fue una casualidad y después eso significó que pudimos empezar a hacer astronomía también con rayos gamma. Y así es como aparece el universo en distintas bandas. Este sería un mapa del universo en rayos gamma, muchísimos puntos, que es cada vez que tenemos un estallido en un punto distinto, le ponemos un puntito y son flashes que ocurren periódicamente, podemos tener varios al año. Estamos detectando más de 1000 en los últimos 10-20 años, estallidos de rayos gamma. Esto sería, por ejemplo, nuestra galaxia invisible. Esto sería también visible, luz visible. Es la imagen más profunda, el Hubble Deep Field. Es lo más profundo que se ha hecho una imagen en la historia de la humanidad, hace unos cuantos años, con el telescopio Hubble. Y esto sería, por ejemplo, el universo visto, el mapa, el típico mapa de radiación de fondos de microondas, que es lo que nos dice cómo era el universo primitivo. Entonces, podemos usar todas las bandas y tener un montón de información. Bueno, pero no acaba aquí la historia. Hemos acabado con la luz, pero hay más formas de ver el universo. Y a finales del siglo XX, a partir de los 80 también, sobre todo en los 90, nace una nueva astronomía que es astronomía de neutrinos. ¿Esto qué son? Estos son unas partículas que no interaccionan prácticamente con nada. Cada vez que tenemos reacciones nucleares se emiten, pero no son muy difíciles de absorber o de interaccionar con la materia. Ahora mismo están pasando trillones de neutrinos a través de nosotros, del Sol y de otros sitios del universo, pero sobre todo del Sol. O incluso de los reactores nucleares que te están emitiendo, están atravesándonos continuamente, pasan, no hacen nada. Si uno construye detectores gigantescos tipo este, que es un gigantesco tanque de agua con miles de fotodetectores para ver si cada trillón que pasa detecta uno, puedes ver unos cuantos. Y de hecho, en 1987, coincidiendo con una explosión supernova en una galaxia cercana, en las grandes nubes de Magallanes, al mismo tiempo, en un espacio de tiempo de 10-20 segundos, se detectaron 19 de estos neutrinos, uno detrás de otro, en un espacio de tiempo muy corto, cuando lo normal que venía del Sol detectaban uno al día a lo mejor, y de repente 19 en 10 segundos, coincidiendo exactamente con una supernova. Bueno, pues eso se usó para confirmar la teoría de evolución estelar que decía que las estrellas mueren en forma de supernovas emitiendo un montón de neutrinos, ¿no? Entonces se puede usar no solo luz, sino casi cualquier otra cosa que podamos imaginar y construir los aparatos para hacerlo. Entonces, por repasar un poco dónde podemos ir a buscar otras ventanas, hemos estudiado todos, ¿no? En el bachillerato nos explican las 4 interacciones fundamentales de la materia. ¿Cómo interacciona la materia? Pues de 4 formas, ¿no? Y tenemos interacción gravitatoria, gravedad, tenemos electromagnética, tenemos nuclear débil y nuclear fuerte, que bueno, luego se puede unificar. Cada una de estas interacciones, de cómo la materia interacciona unas partículas con otras, tiene una forma de transmitirse la información. En el de la nuclear débil tenemos los neutrinos de los que acabo de hablar. Bueno, pues eso más o menos está controlado y podemos medirlos. En el electromagnetismo, por supuesto, todas las ondas electromagnéticas es la forma de interaccionar electromagnéticamente.
La nuclear fuerte, en principio, también. El problema de la nuclear fuerte es que es de muy, muy corto alcance. Un núcleo o un nucleón solo interacciona con otro a distancias típicas del tamaño de un núcleo, que es, no sé, 10 a la menos 15, un 0 seguido de 15 ceros y un 1 metros. Con lo cual, solo a esa distancia se ve algo. Luego, si te vas un poco más lejos, la nuclear es muy fuerte, pero si te vas lejos, es muy débil. Y luego tenemos la gravitatoria. Entonces, la pregunta es, bueno, si ya sabemos hacer astronomía con ondas electromagnéticas, ya sabemos incluso hacerla con neutrinos, con esto no va a poder ser, pero ¿qué tal si intentamos también hacer astronomía con gravitación? ¿Cómo podríamos hacer eso? Bueno, entonces, la primera idea es si se puede o no hacer esto. Y aquí hubo una revolución a principios del siglo XX con Einstein, con su teoría de la relatividad general. Entonces, por resumir un poco un par de ideas fundamentales de Einstein en 2 minutos, voy a poner en contexto lo que creo que es una diferencia muy importante entre cómo veía Newton la gravedad. Newton, sabéis la ley de la gravedad de Newton, esta formulita de aquí que hemos visto en el instituto o en el colegio. 2 masas se atraen con una fuerza que es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado que las separa, ¿no? Bien. Esa es la visión de la gravedad según Newton. Y luego Einstein introduce la teoría de la relatividad general, que aparte de todas las cosas de dilatación temporal y el gemelo que va y vuelve y pasan 20 años o pasan 2 días y todo este tipo de cosas, hay una idea conceptual que normalmente no captamos o no se nos queda, ¿no? Y esa idea es que el cambio importante es que Newton pensaba que las cosas pasaban instantáneamente. Yo tengo 2 masas, las pongo, se atraen, ¿de acuerdo? Y eso pasa ya. Y si me llevo la masa a 1.000.000 de kilómetros y viene un ente superior y la hace aparecer, 20 kilos allí, ¡pum!, automáticamente nota la atracción, según esa fórmula de ahí. Einstein cambia un poco las ideas, dice, no, esto no es realmente así. Aquí hay una cosa que es un campo gravitatorio y una cosa que es el espacio-tiempo. Entonces, realmente es un proceso un poquito más complicado. Lo que pasa es que cada vez que yo tengo una masa, esa masa deforma el espacio. Y esa deformación es lo que hace que aparezca una atracción sobre la otra masa. En eso está la base de la relatividad general. ¿Qué es decir? No es que yo tenga una masa y atraiga y se atraiga, ni una fuerza, sino que al poner una masa, eso deforma. Imaginaros, la analogía de siempre es una sábana, ¿no? Pongo un peso encima, me dobla la sábana, me la baja. Entonces, si ahora yo pongo una bolita aquí, la bolita cae. No cae porque se le atraiga directamente la otra masa, cae porque he deformado la sábana, la he puesto cuesta abajo, entonces al poner la bolita cae por cuesta abajo. ¿De acuerdo? Es un paso intermedio. Hay quien hace el chiste de decir, bueno, esto es como los matrimonios o las parejas, ¿no?, que pasan de la atracción invisible a distancia, que estamos terriblemente enamorados, a la atracción de que yo me acerco a ti porque has subido mucho de peso, te hundes en tu cama y ruedo hacia ti, ¿no? Pero bueno, sería una forma de verlo. Bien, entonces, una vez entendemos que esta es la idea fundamental que hay detrás de la relatividad de Einstein, deformamos las cosas y por tanto esa deformación es lo que hace que aparezca una atracción y que aparezca la gravedad. Luego empezamos a entender cosas como la curvatura de la luz, porque claro, si deformamos el propio espacio-tiempo, la luz ya no va recta y se curva, y otros efectos interesantes. La teoría de la relatividad general tiene pruebas experimentales. Se han medido cosas, no es solo una teoría, está comprobada y hay varias cosas, entre ellas están lo que se llaman anillos de Einstein o efectos lente gravitatorios, por ejemplo un cuásar cuádruple. ¿Esto qué es? Bueno, pues esto resulta que aunque parezca que ahí hay 4 objetos estelares, 4 cuásares que se llaman, en realidad no son 4, es uno. Es uno, pero que tiene otro objeto delante muy masivo y la luz de ese, cuando pasa por delante, a los lados del que tiene delante, se desvía y se curva la luz de 4 formas distintas y nos llega al mismo punto visto 4 veces. Eso se llama cruz de Einstein también. Y eso, la primera vez que se detectó un objeto de este tipo fue muy curioso porque creían que eran 4, toman espectros. Sabéis que el espectro de una estrella es como su carnet de identidad, ¿no?, como su código de barras, y cada una tiene solo uno que es idéntico, no hay 2 idénticos. Con lo cual, toman los 4, sacan los espectros y comprueban los 4 códigos de barras, digamos, y dicen, si son los 4 idénticos, esto no puede ser. Es que era el mismo objeto visto 4 veces. Y, por ejemplo, eso serían una imagen compuesta de óptico y de X con la colisión de 2 agujeros negros.
que se han detectado recientemente. Hay cosas que son predicciones de teoría general que las vemos. No solo eso, sino que aunque creemos que es una teoría, o en su día era una teoría inútil, no tiene aplicación práctica, no la vamos a usar nunca en la vida para nada, es una cosa de los teóricos, cosas que usamos todos los días, como por ejemplo el GPS, no funcionaría o no funcionaría bien si no supiéramos relatividad especial. Porque las correcciones relativistas de que están los satélites a distintas alturas y cómo triangular, si no se hacen bien con esas correcciones, los GPS se desvían y no tendríamos la precisión que tenemos de que con cualquier aparatito podemos saber dónde estamos con 1 metro de localización hoy en día. O sea que las cosas, aunque parezcan muy raras, pasan 100 años y siempre acabamos encontrándoles utilidad. Bueno, entonces, la parte fundamental de la relatividad según Einstein es que las cosas no actúan de forma instantánea, sino que hay una deformación del espacio-tiempo y eso es donde se propaga la gravedad. Bueno, pues en realidad esto implica que hay esa forma de propagar las perturbaciones del espacio-tiempo, esas arrugas del espacio-tiempo, es lo que se llama una onda gravitatoria. Cuando yo pongo aquí una masa o rompo algo aquí o dos estrellas chocan, perturban el espacio-tiempo, eso es una oscilación, esa arruga se propaga y se propaga a la velocidad de la luz y eso lo llamo onda gravitatoria. Y es exactamente lo mismo que, por ejemplo, una piedra en un estanque de agua. Eso es una típica foto de tiro una piedrecita en un estanque de agua y eso, aunque no lo parezca, es una simulación por ordenador de la colisión de dos agujeros negros, resolviendo las ecuaciones de Einstein en un superordenador. Con lo cual, vemos que el patrón es muy similar. Esas ondas se propagan a velocidad de la luz por el espacio. En realidad, eso también tiene un efecto sobre los cuerpos. Pasa algo aquí en la galaxia vecina, vienen aquí esas ondas, ¿y qué pasa en la Tierra? Pues nos va a pasar lo mismo que nos pasa, por ejemplo, con las mareas, ¿no? Que la atracción, sobre todo de la Luna y también parte del Sol, hace que el agua, ¿no?, se deforme y pulse, ¿no? Y una vez o dos veces al día tenemos que sube y baja el agua por un lado o por otro de la Tierra. Las mareas son bien conocidas y son la atracción gravitatoria de nuestros cuerpos vecinos, ¿no? Luna sobre todo y Sol. La onda gravitatoria tiene el mismo efecto. Cuando pasa una de estas ondas, nos deforma. Y nos deforma a lo largo o a lo ancho, dependiendo de cómo venga esa onda. Y eso pasa siempre que hay algún evento que implica cambios de la distribución de masas. Se mueve una estrella, choca con otra, explota, lo que sea. El problema, que este tipo de deformación, que aquí está obviamente muy exagerado, hemos visto antes que de las 4 fuerzas fundamentales, la gravedad era la más débil. Como es la más débil, esto es muy, muy, muy pequeño. Esta deformación es prácticamente indistinguible. Entonces, estas ondas gravitatorias, que son como arrugas del espacio-tiempo, nos deforman donde estamos. Si pudiéramos ir y medir con 1 metro esas deformaciones, diríamos, mira, está pasando una onda ahora, el metro se me está alargando y acortando. Bien. Problema, son tan pequeñas que eso es prácticamente no hay forma de verlo. En realidad, se han visto ya y se han medido de forma indirecta. No se han medido, sino que se ha visto su efecto. En 1985 le dieron el premio Nobel a 2 astrónomos llamados Hulse y Taylor. Igual habéis oído hablar de los púlsares binarios. Son 2 estrellas de neutrones en rotación, nos apuntan en radio, pulsan periódicamente y giran una alrededor de la otra. Bien, pues si la teoría buena de la gravedad fuera la newtoniana, esto gira siempre por toda la edad del universo y más, un tiempo infinito, y nunca cambia la órbita. Si la teoría buena es la gravedad de Einstein, al girar emiten ondas gravitatorias, por tanto están perdiendo energía de alguna forma, lo que están emitiendo, y esa órbita cambia. Y esa órbita cambia de 2 formas. Cambia acortándose y cayendo uno encima del otro, tardará miles de millones de años, pero acabarán cayendo. Y la otra es que si la órbita era elíptica, el perihelio o el periastro, la zona donde tenemos la órbita más cerca de una de la otra, se va girando y se va moviendo. Entonces, estos puntitos son las mediciones de ese avance del periastro de este sistema binario de estrellas de neutrones, y la teoría de la relatividad general decía que esto iba a bajar de esta forma, que cuadra perfectamente con la teoría, mientras que si fuera newtoniano esto iría constante recto aquí arriba. Esto les valió el premio Nobel a estos 2 astrónomos y esto se ha mejorado y esto es el test más fuerte que existe hoy en día de que la relatividad general es válida,
con una precisión menor de, hoy en día está menor del 0,1%, está demostrada que se cumplen perfectamente las ecuaciones de Einstein. Bien, entonces, hemos dicho que sería una buena idea ver ondas gravitatorias, pero ¿cómo lo hacemos eso? Bueno, pues si hacemos el cálculo de lo grande que es esta deformación, nos sale que para una supernova que explote en la galaxia es 10 a la menos 16 centímetros. ¿Vale? Eso es 16 ceros y un 1 en centímetros, que resulta que es más pequeño que el tamaño de un núcleo atómico. Entonces es imposible. ¿Cómo voy a ver un cambio de un núcleo atómico o algo más pequeño? No, eso no lo puedo medir nunca, ¿no? Y además de eso, el problema es otro. El problema es que, claro, si eso es algo que pasa porque hay gravedad, gravedad produce todo. Gravedad produzco yo aquí mismo sentado, producís vosotros ahí. Un coche que pasa por la calle, un pájaro que está volando, todo es una masa que se mueve. ¿Qué efecto tiene eso? Y eso también produce ondas gravitatorias, mucho más intensas seguramente que la de la supernova, porque esto está cerca y el otro está muy lejos. Entonces, ¿cómo puedo separar eso? Se hace la analogía de que el problema es como querer distinguir la luz de una vela puesta en medio de los focos de un campo de fútbol y vete a 10 kilómetros de distancia. ¿Vale? Uno enciende un mechero delante de los focos encendidos de un campo de fútbol, otro se va a 10.000 kilómetros de distancia y ahora, dime la vela esa que está emitiendo. ¿Vale? Ese es el problema, en escala. ¿Podemos hacer eso? Bueno, parece que no, pero hay gente que piensa que esto pues igual es posible. Tiene truco. El truco es que no todo emite a la misma frecuencia, no todas las oscilaciones tienen la misma frecuencia, con lo cual si vamos, separamos las que no queremos y seleccionamos la frecuencia justa, eliminamos el ruido, ¿no? Una forma de hacer esto es igual que ondas de radio. Estamos llenísimos ahora mismo de todos los móviles, todos los tablets, las televisiones, las radios, estaremos llenísimos de ondas de radio, ¿no? ¿Por qué no se mezclan? ¿Por qué no? Bueno, cada una emite una frecuencia, luego tú sintonizas y oyes la que quieres, ¿no? Si sabes o tienes el aparato para ir a la frecuencia justa. Aunque te emita mucho más fuerte la de al lado, tú pones la frecuencia que toca y acabas viendo la que quieres, ¿no? Entonces la gente empezó a pensar, a ver, bueno, ¿y esto cómo lo podemos hacer? Y vamos a ver ahora, en los próximos 5 minutos, voy a explicar un poquito las 2 o 3 ideas de cómo construir detectores para ver esto. La primera fue lo que se llaman detectores tipo barra. Y el pionero en esto fue un tal Joseph Weber allá en los años 60, que ya empezó a intentar en su laboratorio montar esto. No le funcionó, no las detectó, nunca se han visto, pero ya empezó con las primeras ideas. ¿Y cuál es la idea? La analogía es la misma que nos cuentan a veces el cantante lírico, ¿no? Que da la nota justa y rompe el vaso de cristal, ¿no? ¿Eso por qué pasa? Pasa porque cada cuerpo sólido, el que sea, tiene lo que se llama una frecuencia de resonancia característica. Si tú lo mueves y lo haces oscilar exactamente esa frecuencia, eso se amplifica muchísimo. Entonces, si el cantante era capaz de afinar y dar la nota con la frecuencia exacta, podía romper el vaso de cristal, ¿no? Esa es la idea. Bueno, pues la misma idea puede pasar con ondas gravitatorias. Construye una barra enorme de toneladas de acero, bueno, en realidad son metales más son cadmio y otro tipo de metales que tienen otras propiedades, que tenga exactamente la resonancia a la frecuencia que quiero o que espero que haya una explosión en la galaxia o algo, y eso viene y esa señal, que es tan pequeña, se me amplificará millones de veces. A lo mejor se me amplifica tanto que ya llego a verla, pero tiene que ser solo esa frecuencia. Bueno, esa es la idea básica que se empezó a desarrollar. Se construyeron y todavía siguen construyendo detectores, tienen muchas dificultades porque hay mucho ruido. Básicamente 2 ruidos. Vivimos en la Tierra, tenemos la barra puesta encima de la mesa. ¿Cómo aislamos eso? Hay que aislar el ruido sísmico. Pues bueno, ahí hay toda una tecnología, estamos en una escuela de ingeniería, ¿no? Pues hay una tecnología brutal de aislantes sísmicos, suspensiones, muelles, sistemas para poder aislar y reducir el ruido al mínimo. Además, también tenemos ruido térmico. Por simple hecho de tener temperatura, los átomos vibran y chocan. Eso también nos mueve la cosa y tenemos que pararlo. Solución, meterlo a temperaturas muy bajas. Criogénicos, sistemas criogénicos, bajarlo a temperaturas de 1 grado Kelvin, 273 o milikelvin, ¿vale? Lo máximo posible en algunos casos. Hay formas de intentar arreglar esto. Bueno, segunda idea para intentar detectar esto, interferometría.
Todos los que habéis estudiado un poquito seguro, muchos habéis estudiado mucho, porque veo mucha gente joven que igual es desde aquí de la escuela, electromagnetismo, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos dos ondas? Interfieren y tenemos lo que se llama un patrón de interferencias, alternancia de franjas oscuras y brillantes, que nos dice, y ahora pondré un vídeo para aclarar estas palabras raras que estoy diciendo para los que no estéis acostumbrados a ellas, que nos dicen que cuando tenemos dos cosas que emiten ondas, interfieren de una forma rara y del patrón ese de las interferencias que vemos podemos saber lo separadas o lo juntas o cuán grande es una onda o la otra, ¿no? Pues la idea es hacer eso, interferometría con láser. Los que sepáis lo que es un interferómetro, el experimento Michelson-Morley, pues es exactamente esa idea, la del experimento de Michelson-Morley para medir la velocidad de la luz a principios del siglo XX. Bueno, ¿qué es esto de las interferencias? Vamos a ver este pequeño vídeo, ¿no? Pues bueno, si uno pone a mover una pelotita en agua, pues eso emite ondas, ¿vale? Y son esféricas y redondas. Bien. ¿Qué pasa si ponemos dos? Pues que las dos emiten ondas, pero podemos ver que cuando esas dos ondas empiezan a interferir entre ellas, en realidad acabamos teniendo una zona intermedia. Ahora lo volveré a pasar, o lo pararé. Ahí. ¿Vale? Veis que tenemos una zona intermedia donde las ondas, las olas son más altas, y tenemos una zona entre crestas donde no hay onda. O sea, hay interferencia constructiva en unas zonas, sube, y no hay ondas, se matan una a la otra en otra zona. Viendo ese patrón de franjas oscuras y brillantes, podemos saber las pelotitas, lo separadas que están y a qué frecuencia están oscilando. ¿De acuerdo? Eso es un fenómeno de interferencia de ondas que pasa siempre que tenemos dos ondas del mismo tipo o parecidas al mismo tiempo. Bueno, pues cuando cogemos dos láseres, los hacemos interferir y demás, se obtienen este tipo de patrones. Interferencias de dos ondas electromagnéticas, dos láseres. Si yo ahora deformo ligeramente la distancia que recorre uno de los dos láseres, eso se va a notar mucho, porque la longitud de onda de la luz visible, por ejemplo, en rojo, si usamos un láser rojo, estamos hablando de 400, 500 nanómetros, la luz visible, esos son menos de una micra. ¿De acuerdo? Es una distancia muy pequeña. Con mover algo menos de una micra, ya esas franjas las vamos a ver totalmente al revés. Por tanto, es muy sensible a pequeños desplazamientos de longitud. Ya hemos ganado ahí mucho. Amplificamos muchísimo. Tenemos dos interferómetros. Pasa una onda gravitacional, me deforma un brazo así y el otro al revés. El patrón ese me va a cambiar mucho. ¿Cómo consigo mejorarlo? Bueno, como al final es un incremento relativo, lo que quiero es que esos dos láseres, si los hago cortitos de 1 metro y van y vuelven, en 1 metro no tiene mucho margen de variación, pero si los hago de 1 kilómetro, gano un brazo mucho más largo, más grande, más visible el efecto. Y si encima los hago ir y volver muchos miles de veces por un brazo de 1 kilómetro, antes de recombinar los láseres, están recorriendo miles de kilómetros, con lo cual ya puedo empezar a notar variaciones muy pequeñas. Y ese cero con esos 17 ceros con un 1 se me vuelve algo al final medible, ¿no? Bueno, ¿eso se puede construir? Pues se puede construir, pero es costoso. Básicamente la idea es dos superespejos con unas cualidades ópticas muy buenas, dos láseres superpotentes, unos brazos de varios kilómetros a ser posible. Para evitar problemas tengo que hacer el vacío dentro de esos tubos, por tanto son unos tubos con vacío hecho de 2 o 3 kilómetros. Hago ir los láseres miles de veces adelante y atrás y los recombino. Si en ese momento tengo la imagen hecha y pasa una onda gravitatoria, veo un cambio en el patrón de interferencias y la puedo detectar. Bueno, pues esta cosa tan complicada, ahí tenéis algunas fotos de un experimento de uno de los detectores reales. Eso sería uno de los tubos, por ahí dentro iría el láser, esto puede tener varios kilómetros de largo, hasta 4, el más grande. En ese tubo se hace el vacío, estos son los espejos en los que se hace la óptica y se hace de luego la recombinación. Son espejos, tienen más de 1 metro. Aparte del vacío, por ejemplo, el aislamiento sísmico, hay que colgar esto con todo un sistema complicadísimo de suspensiones. La parte de ingeniería aquí es muy importante. Y bueno, esta sería la idea teórica, ¿no? De decir, bueno, si yo tengo todas estas fuentes de ruido, fijaros en la escala aquí pone 10 a la menos 21, 10 a la menos 22, ¿vale? Estos son, pues 0,0000021. La predicción era que si construimos todo perfecto, todos estos aparatos, aquí no vamos a ver nada porque va a haber mucho ruido, pero en esta ventana de aquí vamos a poder ver cosas hasta aquí abajo. Y eso, en principio, era un reto de ingeniería que hace 20 años, el primero que lo pensó creía que era imposible,
pero estos son datos reales de uno de los detectores en Estados Unidos, Hanford. Aquí hay datos de cuando empezaron a construirlo en el 2001, tenían este nivel de ruido y han ido bajando. Esta es la predicción teórica que os acabo de enseñar, la raya negra, y lo que podemos ver es que después de 3-4 años de funcionamiento mejorando los aparatos, están llegando al nivel donde querían llegar. Entonces aquí ya, si hubiera una supernova en la galaxia, para es que solo hay una cada 100 años, ya la podríamos ver con este detector. Igual pasa mañana, tenemos suerte y la vemos. Esto es premio Nobel seguro. O sea, si cuando suceda la primera detección, el equipo que lo haga tiene premio Nobel seguro. Bien, y no son los únicos, porque en realidad esto es un esfuerzo internacional. Aparte que son grandes colaboraciones que mueven cientos de millones de euros o de dólares, aparte de los dos americanos, está el alemán, está el italiano, que bueno, italiano es europeo, italiano francés sobre todo, los que más dinero ponen, España no participa en eso, el japonés y un proyecto australiano también. Y la idea de tener muchos es evitar falsas alarmas. Si yo tengo uno y pasa algo y he tenido un fallo y he visto algo, puede ser una casualidad, pero si me pasa lo mismo al mismo tiempo, del mismo tipo de señal en 4, seguro que es una detección, no puede ser un problema instrumental. ¿Vale? Y estas serían imágenes, para que os hagáis una idea de la pinta que tienen estos detectores interferométricos. Esto es la base, esto es el edificio donde está, ahí se pueden ver los tubos en forma de L, ¿no? Esto puede tener, este es el corto, este italiano tiene 3 kilómetros, los americanos son estos dos, tienen 4 kilómetros, por ahí dentro van los láseres y se recombina y se hace todo el banco óptico y toda la base de operaciones está aquí en el edificio central. Este está cerca de Pisa, el italiano está cerca de Pisa, en un pueblo que se llama Cascina. Y esta sería una foto del que está en Luisiana, en Estados Unidos, al lado de bueno, los pantanos, las marismas que tengan allí. Y veis que la carretera pasa por el lado. Bueno, ¿y cuál es la ventaja de esto? Bueno, que he dicho que ahora ya se pueden detectar. El problema es que los que hay ahora solo ven cosas muy cercanas y no pasan muy a menudo. Una explosión supernova, una colisión de dos estrellas, una estrella que es destrozada por el impacto de lo que sea, un meteorito o algo. Ese tipo de cosas no pasan todos los días, pasan a lo mejor cada 20, 30 años y claro, tenemos que tener suerte de pillarlo. Si miramos cerca, claro, si podemos mejorar la sensibilidad y ver mucho más lejos, hay muchas más estrellas y galaxias, pasa mucho más frecuentemente. Entonces lo que se está haciendo ahora es mejorar estos detectores, bajarles la sensibilidad aún más, para poder ver desde esta distancia que veríamos ahora hasta esta distancia que viene a ser unos, donde está el cúmulo de Virgo, que son unos 300 millones, 3 por 3, unos 900 millones de años luz. ¿De acuerdo? Podríamos llegar a ver hasta 900 millones de años luz si pasara algo, si pasara un evento de estos. La predicción es que si podemos realmente ir a esa distancia, podemos estar viendo a lo mejor 1 o 2 eventos de estos explosivos al año, a lo mejor, ¿vale? No más, pero 1 o 2 al año se podrían ver. Con la nueva generación que está en construcción, que se supone que la finalizarán toda la fase de construcción y de mejora en 2, 3, 4 años. Si no hay recortes de NASA, ESA y demás antes, es probable. Bueno, entonces, bien, ¿qué más podemos hacer? ¿Hay otro tipo de proyectos, otro tipo de mejoras? Hemos visto que el problema fundamental es que vivimos en la Tierra y tenemos ruido sísmico, el coche que pasa por el lado vibra. Por ejemplo, en el australiano fue muy divertido porque estuvieron unos meses viendo que tenían una señal muy fuerte a 50 hercios y no sabían esa señal que era y no se la quitaban hasta que alguien se dio cuenta que eran, eso en las fases de desarrollo, por supuesto, de que era una fuente de ruido que no habían previsto, que era que la corriente, creo, no sé, en 50, creo que la corriente, ¿no? Aquí no sé, aquí creo que es a 60 hercios, ¿verdad? La corriente normal de 50, pues ahí es 60. Entonces ahí a 60 hercios es la corriente eléctrica en los cables, ¿vale? Que ya veis la gravedad que puede tener eso, son electrones que nada, pues estaban midiendo un piquito ahí de la oscilación en las ondas que generaba la corriente eléctrica en los cables de la pared. Y tuvieron que mover los cables para afuera, aislar y pensar a ver cómo... Siempre hay problemas adicionales, ¿no? Pero bueno, aún con suspensiones perfectas, óptica perfecta y todo, la gravedad
que parece que es constante no lo es, y si vamos subiendo o una gravedad, diferencia de gravedad de aquí a aquí, la gravedad es un poquito distinta. Aquí a lo mejor es 9,8 y aquí es 9,80001, pero esto para estos experimentos es demasiado. La forma de evitar esto y de poder mejorar, ¿cuál es? Pues quitemos la Tierra y quitemos la gravedad, vámonos al espacio. Entonces, uno de los proyectos para el 2020 y tantos está en plan, no está aprobado todavía, pero es hacer lo mismo, pero en 3 satélites, siguiendo la Tierra en órbita alrededor del Sol, separados a lo mejor 1 millón de kilómetros cada uno de ellos y haciendo la interferometría con los láseres entre ellos. Así nos quitamos de problemas de ruido. El problema es llevar allí los satélites, ponerlos en órbita, estabilizarlos, que también es otro tipo de problema, ¿no? Este experimento, bueno, este futuro detector se llamaría LISA, y si fuera financiado, y la Agencia Espacial Europea es principalmente europeo, decidir hacerlo sería para el 2025. Otra forma, bueno, los púlsares que hemos hablado al principio, ¿no? Pues no construyamos nada, simplemente vamos a usar lo que ya tenemos como detectores. Hemos dicho que tenemos estrellas que giran y mandan un pulso de radio y que eso es muy preciso. Ese es como un reloj que nos manda una señal pulsante a la misma frecuencia exactamente de lo que sea, 0,347214, tenemos 10, 11, 12 cifras clavadas todo el tiempo. Nos podemos plantear, voy a pasar esto otra vez, ¿qué pasa si esto que me están dando señales periódicas, pulsos periódicos, ahora viene una onda gravitatoria de otro sitio que ha explotado algo y me atraviesa? Como eso va a deformar el espacio-tiempo, aquí estamos exagerando, ¿no? Visualizando que cuando esa onda pasa, las distancias entre pulsos van a variar un poco. Bueno, pues tengo relojes muy precisos, puedo medir eso, y además no tengo uno, sino que tengo cientos de pulsars medidos que puedo correlacionarlos todos. No construyamos nada, vamos a usar lo que ya tenemos y ver si conseguimos encontrar esas pequeñas diferencias de fase en esas señales periódicas para poder medirlas y medir ondas gravitatorias. Esa sería otra posibilidad. Eso se llama Pulsar Timing Array, es el nombre que tiene este proyecto, que también tiene bastantes visos de ir adelante. Entonces, por ir concluyendo, no cansaros más y dejar un poco de tiempo para que si queréis tener preguntas o lo que sea, simplemente concluir que en el siglo XXI, gracias a esta y otras cosas, esperamos poder abrir una nueva ventana al universo donde podremos observar los fenómenos más violentos, donde haya más cambios de gravedad, formación de agujeros negros, choques de estrellas, colisiones de estrellas de neutrones, un agujero negro que cae sobre otro en un centro galáctico, todo este tipo de cosas. Y quiero aprovechar este comentario para haceros ver una cosa interesante, yo creo que es muy interesante, que es que le hemos dado la vuelta a la tortilla en cómo la ciencia avanza en los últimos 30 o 40 años. Si os fijáis históricamente, primero la gente observaba algo que pasaba, ¿no? Observaba, uno se levantaba por la mañana, un neandertal, y decía, el sol sale todos los días y luego por la noche se pone y cada día, ahora hay 8 horas de sol, pero mañana no hay 8 y hay un poco menos. Y ¿qué pasa aquí? ¿No? Y luego, 1000 años después, viene uno y se le ocurre que la Tierra gira o que el Sol gire o las teorías que fueran. Observamos algo y luego intentamos explicarlo. Bueno, pues hemos avanzado tanto en ciencia, sobre todo en alguna, en física sobre todo, pero también en otras áreas, por ejemplo en biología se ha avanzado muchísimo, que ya la teoría va por delante del experimento. Ya no es que observemos una cosa que nos sorprende, y eso ya hace tiempo que no pasa, ver algo nuevo, sino que tenemos que emplear equipos de miles de personas, miles de millones de euros y proyectos a 15, 10, 20 años vista para construir algo que nos permita comprobar una predicción de la teoría. Entonces le hemos dado la vuelta a la tortilla de una forma que es muy complicado, ¿no? Ya no es tan fácil hacer ciencia como hace 100 años, porque había muchas más cosas que descubrir. Ahora ya lo hemos descubierto todo a un nivel que el hacer el siguiente experimento cuesta una barbaridad, ¿no? Lo cual hace que tengamos que cambiar un poco la forma de operar, y por eso veis que muchas veces se habla de proyectos de 20 años, de 10 años de duración, de medir no sé qué, el bosón de Higgs, por ejemplo, ¿no? Lo tenemos bastante reciente, ¿no? Bueno, Higgs lo predice hace 40 años, ha costado 30 y no sé cuántos años el llegar al punto de por fin, ¿vale? Está ahí, vale, ya lo hemos visto, ya parece que sí que está y que es lo que es.
hemos avanzado tanto que eso es un problema a veces, ¿no? El poder seguir avanzando. Y bueno, si queréis, para terminar, os voy a pasar un par de vídeos, voy a ver si se oye. Esto sería una simulación hecha por ordenador bueno, ahora la volveré a pasar. De la colisión de dos agujeros negros. El juego que se ha hecho aquí es el siguiente. Si os fijáis, voy a volverla a pasar ahora, pero si ahora os voy a enseñar el rango de frecuencias en el cual sucede esto, casualmente es entre unos 10-20 hercios hasta 1000, 2000, 3000 hercios, que es el mismo rango de frecuencias, bueno, dentro del rango de frecuencias del oído humano, ¿no? Podemos oír en esa banda. Entonces han hecho el juego de decir, bueno, si viene una señal de estas y transformo la evolución en frecuencias de la señal a ondas de sonido, a ruido, ¿cómo se oiría esa colisión? ¿Vale? Con lo cual empiezan a decir que las ondas gravitacionales no se van a ver, sino que se van a oír, ¿no? Os lo voy a volver a pasar. Y eso sería cómo sería una transformación a ruido de la colisión de dos agujeros negros en el centro de una galaxia vecina. Empieza grave, la longitud de onda sería más ancha, iría aumentando de intensidad y aumentando de frecuencia. Y en el momento que chocan hay una frecuencia muy alta, de 2, 3, 4.000 hercios, y ya luego si subimos más dejamos de oír. Está hecho el ruido, lo que pasa es que ya sube más la frecuencia y ya no lo oímos. Bueno, entonces si dijeran que las ondas gravitacionales se van a ver, muchos dicen no, no se van a ver, se van a oír, se van a escuchar. Y bueno, y creo que con esto termino y os voy a dejar, si queréis, mientras empezamos a hacer alguna pregunta o algo, un pequeño vídeo. Estos dos últimos vídeos son del Instituto Max Planck de Alemania, del Centro Max Planck para la Gravitación. Hay más información, si alguien quiere buscar allí, metéis en Google Instituto Max Planck, vídeos, ondas gravitacionales, y os puede salir un montón de información si alguien tiene curiosidad en estas cosas. Simplemente es un vídeo de 2-3 minutos, si queréis lo dejamos, que vaya rodando, donde hay una visión artística de las distintas explosiones, fenómenos, choques y cosas que se van a poder ver, en principio con ondas gravitacionales, si hay suerte, a partir del 2015-16 en adelante. Y bueno, creo que con esto voy a dejar el vídeo aquí con la música de fondo, si queréis, más floja. Y con esto termino. Muchas gracias por la atención y si pasamos, no sé, a un turno de preguntas, lo que diga Vicente. Gracias a todos. Bueno, pasamos ahora al turno de preguntas. Naturalmente ni siquiera sé muy bien lo que voy a preguntar, pero bueno, si me lo puedes aclarar. ¿Todo esto qué relación tiene o tiene algo que ver con lo de la teoría de las cuerdas? Gracias. En principio no, en principio no. O sea, si no fuera válida y no tuviéramos teoría de cuerdas, solo la relatividad general basta para explicarlo todo. También es cierto que si uno admite teoría de cuerdas y demás, siempre uno puede encontrar, aunque todo esto son cosas que no están claras para nada, ¿no?, conexiones con la teoría de cuerdas y la relatividad general. O sea, se puede formar una teoría de cuerdas que luego sea consistente con la teoría de la relatividad general. Y en ese caso, bueno, pues sí que tendría una cierta relación. Lo que pasa es que el nivel de energía y de sofisticación y demás que puede tener eso, si hemos esperado 100 años para poder llegar aquí, pues igual aquí no lo vemos, seguro, ninguno. Entonces, a lo mejor dentro de otros 100 años sí que alguien está intentando ya el efecto de teoría de cuerdas en ondas gravitacionales. Pero en principio es relatividad general clásica. El dia que este tipus d'instruments detecten gran quantitat de fenòmenos, podria donar-se el cas de veure l'explosió del Big Bang, perquè en l'explosió suposa que es produirien unes ondes que continuaran manejant-se permanentment i confirmar el model inflacionari. Sí, n'hi ha... M'agradaria que ho comentares. Sí. No he dit res, però n'hi ha... Es pot fer astrofísica estel·lar o galàctica en ones gravitacionals, no? O sigui, estudiar estrelles o galàxies, i es pot fer cosmologia en ones gravitacionals també. Hi ha gent que està calculant o fa càlculs de
quina seria la senyal d'ones gravitacionals de l'explosió primigènia o de l'univers primitiu i demés, i de la mateixa forma que tenim la radiació de fons de microones, tindrem una radiació de fons en ones gravitacionals que no és detectors terrestres, perquè és una altra banda de freqüència, però l'espacial, el de l'ISA, el dels milions de quilòmetres de braç, i se treballa en un espectre de frecuencias que estaría a prop o podría hacer cosmología. Sí. Dos cuestiones. Me ha llamado la atención unas transparencias que has puesto sobre los detectores que están situados en diversas partes del mundo. Siendo que el químico es tan sensible, no entiendo cómo puede estar en un Japón o en una Toscana o en Italia, incluso en Luisiana, que parece que hay una carretera al lado. Entonces, claro, aparte del aislamiento, que me imagino que será perfecto de dentro, pero claro, no sé, no... Sí, también. El de Japón, ¿sabes dónde está? Dentro de una mina, con un túnel de 4 kilómetros y con unos sistemas de aislamiento. Hay un monte que se llama Kamioka, que es el mismo sitio, por cierto, donde está el detector de neutrinos que os enseñaba muy al principio. Pues han excavado allí como 5 o 6 kilómetros un túnel en la mina y han metido allí todas las instalaciones ahí dentro, y tienen un sistema aislante brutal de péndulos y demás, y el truco de nuevo es lo que he comentado antes. El ruido sísmico está a frecuencias bajas, hay mucho ruido, pero es a 20, 10, 15 hercios, pero no hay nada de ruido sísmico a 500 hercios, con lo cual, claro, tú no puedes ver nada, si tuvieras algún evento a 10 hercios no lo verías, pero el de 500 sí. Entonces, si ves en la banda de frecuencias justa y tienes el aislamiento apropiado, sí funcionan. Y aunque esté al lado de la falla como está, ¿no? Sí, pero bueno, la falla puede tener mucho, pero la actividad sísmica es a 10 hercios. Ya. Entonces, no tienen eso, tú vas a medir y eso a 500 hercios no hace nada. Es igual que lo de las radios, ¿no? Es decir, yo puedo tener una emisora potentísima fastidiándome la señal, pero si esa me emite a 1 megahercio y la cadena SER me tiene a 1.4, aunque sea más débil, yo pongo 1.4 y el de 1 MHz me da igual, ¿no? Si sé seleccionar frecuencias, ¿no? Ahí es donde está el truco. Y la otra era, en las primeras diapositivas, en el espectro electromagnético, has hablado de que hay unas ventanas en el espacio por las cuales hay unas frecuencias que pueden pasar y otras que no. Sí. En la parte de la derecha, donde están las frecuencias de radio... Te la busco, sí. Ups. Esta, ¿no? Esta. En la parte de la derecha, ahí se podían incorporar, o sea, considerar, por ejemplo, las ondas ultrabajas, tipo Schumann, tipo de otro, o incluso cerebrales, que en este caso dice que la atmósfera es, digamos, opaca, concretamente la de Schumann. No sé, ¿qué longitud onda tiene exactamente? La de Schumann está en 13 hercios. La frecuencia en 13 hercios. Sí. 13 hercios son... Es 3 por 10 a la 5 por 10, o sea, sí, son muy largas, sí, estarían bloqueadas aquí. Entonces, no desde la Tierra, pero sí puedes subir e intentar poner un observatorio en un satélite. Ya, entonces, en este caso, ¿no se podía detectar de un satélite? Sí, en satélite sí. Tú metes un satélite arriba de la atmósfera y ya no te las filtra. Ya desde ahí el detector funciona, igual que por ejemplo, para rayos X. Los observatorios de rayos X no están en la Tierra, son un satélite que lo mandas y tienes ahí el detector. Entonces, como ya no está en la atmósfera, ya no te absorbe, ya tú lo tienes que hacer, o en la Luna, ¿no? Mandamos y montamos un observatorio en la Luna. Pero en la Tierra, en superficie terrestre, no, porque vienen absorbidas, no llegan. Gracias. Quería preguntar sobre el caso que has mencionado antes de los dos gemelos del espacio, que si un gemelo se queda en la Tierra y el otro se va al espacio, como que el que está en el espacio pasarían 20 años y es como si hubiesen pasado, no sé, 2 años en la Tierra. ¿A qué se debe ese fenómeno del espacio-tiempo? No sé. Sí. ¿Cuál es la pregunta? El por qué fuera de la Tierra o fuera de esta... Sí, no depende... Bueno, tiene truco y está mal, ¿vale? No pasa eso, pero bueno, siempre se ha dicho que pasa. La idea es, si tú te mueves más rápido, el tiempo pasa más lento para ti, ¿de acuerdo?
Entonces, si tú te mueves muy cerca de la velocidad de la luz, el tiempo casi que no pasa. Entonces, si uno va siempre a la velocidad de la luz, va y vuelve, el que ha ido muy rápido y vuelve es mucho más joven que el que se ha quedado. Porque no depende de si vas a un planeta o a otro, depende de la velocidad a la que vas. Entonces, supón que tú subes una nave muy rápida y vas a velocidad. ¿Cuál es el fallo del argumento? El argumento es que tú no puedes ir a velocidad constante y volver, ¿verdad? Porque para empezar, para acelerar, tendrás que acelerar y luego tendrás que frenar o girar en algún sitio. Entonces, eso es una aceleración. Y eso también deforma. Entonces, si tú haces las cuentas bien y tienes una aceleración, y la aceleración también contrae, dilata el tiempo, depende de cómo la consideres. Cuando lo haces todo, ya no... O sea, el experimento ideal de yo voy a velocidad constante y vuelvo para atrás a velocidad constante, ¿cómo lo haces? Porque te tendré que frenar en algún momento para volver para atrás, ¿no? Pero la idea es, si voy a velocidad, me retraso. Y de hecho, eso es una de las cosas, por ejemplo, que he hablado del GPS. Los satélites se están moviendo continuamente a una velocidad un poco más alta que nosotros, porque nosotros estamos en la base de la Tierra y el satélite está dando vueltas, ¿no? Se mueve todo en el espacio, pero relativo a la Tierra, el satélite se mueve. Bueno, pues por el hecho de estar moviéndose, el tiempo en el reloj allá arriba pasa más lento que aquí abajo. Y uno pone relojes, se ha medido y ves que eso, pues a lo mejor se te retrasa, no sé, me lo invento porque no me acuerdo del número, pero 1 microsegundo al año, ¿vale? Una cosa ridículamente pequeña. Pero es suficiente para que si tú no tienes en cuenta estos efectos de relatividad especial de dilatación temporal, los GPS, por ejemplo, se te van destriangulando y no tienes precisión. En los cálculos están incluidos. No sé si... Pero el por qué sucede eso. El por qué. No sabría decirte un por qué así... matemáticas, o sea, tú coges las ecuaciones de Einstein, de cómo evolucionan las cosas, la cinemática, cómo es la velocidad, el espacio y el tiempo, y su diferencia respecto a las newtonianas, ves que hay cosas distintas y una de ellas es que te sale que el tiempo va más despacio cuando te estás moviendo. Y la razón última es que, una forma de decirlo sería, no puedes separar ya espacio y tiempo como cosas distintas, sino que el espacio y tiempo es todo lo mismo, son 4 dimensiones, ¿no? Y están relacionadas, con lo cual, digamos, así por decirlo, que si estiras más de una o vas más rápido por una cosa, acortas del otro, ¿vale? Con lo cual, al estar acopladas las ecuaciones, pero ya digo, es un problema totalmente matemático, entonces al final sale eso, y es sorprendente y nadie se lo creía, pero luego cuando fueron a medirlo dijeron, no, es verdad, pongo el reloj ahí arriba y se me retrasa. ¿Vale? No hay explicación fácil. Yo quería preguntarte, la última imagen que hemos estado viendo, que era de dos agujeros negros en colisión, ¿no? Se supone, no sé si estoy acertado o no, que un agujero negro sería una enorme masa hipercomprimida, ¿no? De muy pequeño tamaño, pero mucha masa. Entonces, cuando dos agujeros negros se colisionan así, ¿en qué se convertiría? En otro agujero negro más grande. Masivo, en este caso. La suma de las dos Las masas. se suman, no se destruyen como puede destruirse el choque de dos estrellas y podría... Hombre, se destruyen en el sentido de que se forma otro, ¿no? Pero se pierde algo de masa, energía, porque claro, lo que emites, las ondas gravitacionales que emites es energía también, y masa y energía es lo mismo, ¿no? En relatividad general. Con lo cual parte de esa masa se te va, pero es muy pequeña, casi toda la masa cae uno encima del otro y se forma otro agujero negro con aproximadamente el doble de masa, bueno, si son iguales, que el original, ¿no? Y así es como se cree que crecen los agujeros negros supermasivos que hay en el centro de nuestra galaxia, por ejemplo, en todas las galaxias. Pues, bueno, primero se forma uno y luego van cayendo estrellas y van cayendo más y viene una galaxia vecina más pequeña, bueno, ha venido hace 5.000 millones de años, ya cayó encima y ha ido acretando materia y se ha ido formando un agujero negro de centenares de millones de veces la masa del Sol. Bueno, pues si no hay ya ninguna pregunta, sí que quería que le diésemos un aplauso a José Antonio por el esfuerzo que ha hecho, simplemente de que lo entendamos, todos estos conceptos.
Y bueno, lo esperamos mañana con la siguiente conferencia. Buenas noches.